Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? En este nuevo número de Arte en Cuarentena tengo la suerte, privilegio también, y la verdad es que me siento muy afortunado de poder entrevistar al que es para mí uno de mis máximos referentes en cuanto a lo que es el mundo de YouTube y el arte. Es probablemente uno de los youtubers que sigo con más atención. Y bueno, es que sobran las palabras. Yo creo que prácticamente casi todo el mundo que te esté viendo ahora mismo ya sabe quién eres. Doctor Francisco Soriano. Buenas tardes en España, buenos días en México, buenas Eso noches en es, algún otro lugar. eso es. Em, Antes de empezar, normalmente suelo empezar preguntando en qué situación te ha pillado lo de la cuarentena, pero creo que en este caso tendría que preguntarte cómo te gustaría que te llamara, porque igual te puedo llamar doctor Soriano, igual es muy formal, Francisco, Como tú no sé quieras. cómo te llama Como te sea más cómodo, ¿eh? O sea, por Francisco. mí, Bueno, pues te llamaré Francisco, está me parece perfecto. más coloquial. Venga, vale. Claro que sí. ¿Dónde te ha pillado, la cuarentena? ¿Cuál es tu situación ahora mismo? ¿Estáis allí en cuarentena para empezar, en México? No estamos en cuarentena. Ah, vale. Es como la sugerencia del gobierno de mejor no salgan, pero todavía puede salir. Lo que sí hay es que casi todo está cerrado, salvo los lugares de venta de comida y así. Pero en general no se ha decretado como tal, sino que todavía puede salir. Pero pues, por ejemplo, yo tengo una tienda de material de arte aquí a la vuelta y todavía puedo bajar corriendo, comprar cosas y volver, ¿no? Y digo, es más bien como una autorreclusión sobre todo. Y en ese aspecto, pues tuve que elegir entre recluirme en mi taller o recluirme en mi departamento y dije, pues mejor en el departamento, vamos a... Ah, muy bien. Mejor, ¿no? También tienes más Ajá, libros quizá para leer sí, y de hecho. puedes estar más cómodo. Haz de cuenta que lo que pasa es que en el taller tengo libros de pintura y aquí tengo libros de teoría y voy más atrasado con los de teoría y dije, voy a ponerme al día de una vez, ¿no? Pero te digo que Ujú. todavía no estamos propiamente en cuarentena, sino que es como voluntario, pero sí ha funcionado muy bien. O sea, realmente hay muy poca gente en la calle. De hecho, bueno, la Ciudad de México es gigante, es una ciudad de no sé cuántos millones de habitantes y Ujú. está vacía y sí es espectacular. O sea, lo Tiene que ves ser y impactante la imagen. es una cosa de una estética extraña, pero es impresionante las avenidas que son grandísimas vacías, las plazas que igual son gigantescas vacías, o sea, sí hace mucho desde lo de la H1N1 no veía algo así, pero Ujú. en aquel entonces fue como muy local. O sea, no recuerdo Vale. que haya habido todo esto y en cambio ahora sí hay como ese miedo de, pues, ¿cuándo va a llegar lo realmente malo, sabes? Pero la gente, por ejemplo, hay del otro lado en lo que son las zonas de los barrios, que es como más, pues eso, es más barrial la cosa. Hay gente que tiene que trabajar, o sea, si hay gente que sale, que tiene que ir a repartir cosas, que sí abre sus locales, Ujú. porque digo, algo que tienen los mexicanos que prefieren morirse que dejar de trabajar un día, es gente muy trabajadora, sobre todo, y entonces hay como ese contraste, pero a pesar de eso, sí hay muy poquita gente. Mm. Una pregunta, ¿cómo es tu día a día? Porque habrá mucha gente que se debe preguntar, ¿qué es lo que hace el doctor Soriano cuando no está haciendo vídeos? ¿Cómo? Soy muy aburrido. La verdad es que soy una persona que tiene una... Me gustan mucho mis rutinas, de hecho me cuesta mucho trabajo como salir, pero usualmente, pues te decía hace un momento, me despierto alrededor de las 6 de la mañana y me pongo a Ujú. pintar. Y entonces pinto unas 2, 3 horas y dependiendo de lo que tengo que hacer, me pongo a grabar videos. Si es que toca grabar videos, usualmente los subo entre jueves y el fin de semana. Y entonces me despierto, en dado caso, grabo una hora más o menos, me toma grabar, regreso a pintar, busco algo de comer cuando me acuerdo que hay que comer. Después de eso, si toca editar video, edito. Si no sigo pintando, eventualmente yo trabajo en la universidad acá en la UNAM, la Universidad de México, y a veces tengo que ir a dar principalmente tutorías a alumnos de posgrado. Y entonces eso Ujú. me toma entre, ¿qué te gusta? Unas 2, 3 horas al día, a veces más. Y bueno, dependiendo el día, hay días que no tengo que ir a la universidad, me traslado al taller o directamente ya estoy en el taller y trabajo Ujú. ahí. Tengo material para trabajar acá y allá. Entonces, depende del día, estoy trabajando en uno de los dos lados. Vale. Y en las noches, por lo general, escribo. Ahorita estoy escribiendo una novela, de hecho, que tengo pues ya un contacto con un editor y entonces estoy escribiendo una novela y al día escribo no sé, una hora, 2 horas más o menos.
Y dependiendo cómo estoy, pues, sigo pintando un rato o no sé, o me duermo, ¿no? Pero más o menos algo así. Wow. Por lo que dices, no tienes familia o no tienes que estar lidiando con... Lo que pasa es que mi familia está en otra ciudad, una ciudad aquí en México que se llama Puebla. Mi papá, mi madre falleció hace un buen rato y entonces está mi Vale. padre, mis hermanos y a mi hermano directamente casi no lo veo. Mi hermana la veo un poco más, pero un poco más es una vez cada 2 meses, algo así. Y Ujú. trato de escaparme a ver a mi padre un poco más seguido, pero sí es complicado además. Y entonces por lo general, no sé, lo más social que llego a hacer es en la noche, ya sabes, que acabas de trabajar en el taller y te escribe alguien, oye, ¿qué onda? Vamos por una cerveza, algo así. Y Ujú. pues ahí me escapo de repente, o por ejemplo voy a cenar, me gusta mucho cenar en los lugares del centro y de repente así como que platicamos un poco así de qué concursos hay, qué has estado pintando y así. Y es como lo más social que llego a hacer y el resto del tiempo estoy trabajando casi todo el día. Y te digo, y cuando puedo, pues sí me escapo a ver a mi familia y así, pero es poco común. Y Qué cuando me bueno. escapo, pues sí es todo el fin de semana y cosas así. Te lo preguntaba porque yo, por ejemplo, o sea, veía toda la cantidad de cosas que haces a lo largo del día y yo pienso en mi rutina, que si los niños, que si a la comida, que si frega platos, que si no sé qué y tal, y digo, él debe tener más tiempo para poder centrarse en su trabajo y en sí mismo, ¿no? Sí, es Por que, eso me refiero, que no tienes que estar todo el día con la familia ahí no, trabajando, pero, que vives solo, que vives independiente y sí, tienes... sí, sí, sí. A eso me refería, sí, sí. Ya, ya, ya. Sí, sí, realmente te digo, pues sí, en general tengo mucho tiempo, incluso eso, te digo, lo que más tiempo me roba es la universidad y pues la verdad es que me gusta trabajar en la universidad, Ujú. pero sí he acondicionado mi vida para que pueda estar produciendo todo el tiempo. Realmente, pues te digo, sí soy independiente en mis gastos y ganancias y demás, Qué pero bien, además de eso, me dedico completamente a esto. O qué sea, bien. ahora sí que digo, suena como exagerado y así, pero literalmente me dedico al arte y vivo de eso y todo lo que gano sale o de la pintura o de las clases. Bueno, los fines de semana doy clases en la mañana y, Wow. y te digo, y de repente ahorita salió esta oportunidad de escribir también, que también hay como un financiamiento por ahí. Y entonces en general me alcanza para estar, pero sí tengo que estar trabajando todo el día. Pero muy trabajador, ¿no? O sea, me sorprende, por ejemplo, con toda la cantidad de cosas que tienes en la cabeza y que estás haciendo, que en un momento dado decidieras hacer vídeos en YouTube, porque también es un gasto a nivel de energía, de tiempo y muchas veces a nivel económico tampoco es como que las cuentas salgan muy claras, ¿no? De ¿Cómo fue hecho, que empezaste? YouTube es lo que menos me retribuye, ¿sabes? O sea, es lo que más tiempo me toma así de seguido. Yo utilizo un día completo para grabar cuando es momento de subir un video nuevo, pero es de donde menos se regresa inversión. O sea, no hay como, como mucha ganancia de eso. Pero lo que pasa es que en algún momento cuando yo estaba estudiando el máster, Ujú. me solicitaron como servicio social que grabara material que sirviera para otros alumnos. Y entonces lo que yo hice fueron tutoriales de pintura. Y los hice con cierto cuidado y cuando los terminé le pregunté a la persona que los estaba, bueno, que me había solicitado este material si lo podía subir a una red o algo así. Ujú. Sí, dale. Y yo tenía entonces un canal donde subía documentales. Porque, por ejemplo, yo tenía una colección, yo creo, de unos, no sé, unos 500 documentales, pero literalmente que había grabado de VHS y los había pasado a formato digital. Y entonces yo los subía porque me gustaba mucho que la gente pudiera ver este material, pero llegó el momento en que YouTube me dijo, sabes que ya no puedes hacer eso, y me tiró el canal, literalmente. Y entonces, Wow. pues haz de cuenta que no sé, como que recuperé ese canal, pero en vez de subir documentales, que por ahí tengo un canal así donde hay algunos que todavía no acaban de tirar, pero empecé a subir contenido propio, porque además yo tenía, cuando estaba más chaval, tenía la ilusión de hacer documentales yo mismo, pero pues Mm. los costos de producción y así no me daban. Y entonces yo llegué a tener en Puebla, cuando estaba en la universidad de allá, un programa de radio.
de música gótica, me acuerdo, porque era gótica en ese entonces. Y entonces, incluso traía rastas y así. Y entonces, lo que sucedió es que me daba como cierta facilidad estar hablando acá. Y cuando vi los formatos de YouTube me dije, oye, ¿por qué no hago esto? ¿No? Igual y funciona. Y empecé a subir primero tutoriales muy acartonados y tal. Y luego pensé, bueno, pues si no voy a grabar documentales, pues igual y puedo como hablar un poco de gente que me gusta, de pintores que me gustan, de biografías. Y empecé como a trabajar poco a poco y fue como dándose de manera muy orgánica, porque ni siquiera me propuse así como, ay, voy a trabajar así de youtuber y aquí, porque realmente yo casi no sé nada de YouTube. O sea, de hecho no tengo ni Facebook. Tenía y me desesperó y lo tiré, tenía Twitter y me desesperó y lo tiré. O sea, no soy como alguien muy social, francamente, como habrás notado hace un momento que te describí mi rutina, no socializo demasiado, pero Mm. sí me gusta como, no sé, compartir cosas que tengo. Y en algún momento, y no me avergüenza decir esto, vi el canal de Antonio Villarán. Y dije, oye, pues esto está muy bien, mira, se puede hablar de arte, antes de lo de Lampart, obviamente, se puede hablar de arte y se puede como crear una red. Y entonces dije, pues voy a no imitarlo, porque francamente no es mi estilo, como no tengo sentido del humor, no es mi tipo Quería preguntarte sobre eso, sobre el humor en el arte, que en algún vídeo, en un directo creo que lo comentabas también. Justo Ajá. hablabas de ese tema. Decías que igual podrías edulcorar un poco más tus vídeos, añadiendo un poco más de chistes y de gracias y tal, pero como que no te nacía, o eso entendí, no sé. Pues es que, no sé, a mí me gusta como ironizar sobre cosas, o sea, no tanto buscar la broma todo el tiempo, sino de repente cuando se da la oportunidad, señalar así de, bueno, a lo mejor esto es gracioso, ¿no? O de repente, por ejemplo, recuerdo que uno de los primeros videos que hice, lo empecé con un video de un gato bailando porque decía, bueno, les iba a hablar de Carbonell, pero mejor les pongo un video de gatos, ¿no? Porque la verdad, pues creo que no vale la pena. Pero eventualmente como que fue dando un giro a hablar de un modo un poco más serio. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los documentales de Simon Schama, los del poder del arte, y me gusta mucho el estilo de hablar de ese señor, de que es serio, no es tan complicado, su lenguaje es hasta coloquial, pero no tienes que estar bromeando todo el tiempo, y me gusta mucho a mí porque yo el arte me lo tomo muy en serio. O sea, para Ujú. mí no es. Digo, no digo que no se pueda hablar de arte desde la broma. Yo conozco, por ejemplo, hay un argentino que se llama Alejandro Dolina que lo hace y lo hace de un modo extraordinario, pero lo que no me gusta es el chiste fácil, como el que todo sea cachondeo, no sé, no me gusta ese tipo de estructura, al menos para mí, porque de repente hay cosas en el arte que creo que no son para reírse, ¿sabes? O sea, de repente, por ejemplo, tú hablas de Otto Dix. Y bueno, es un pintor que literalmente estuvo en la cárcel, se la rifó, lo podían haber matado. Y hay cosas en el arte que creo que merecen cierta solemnidad cuando se cuentan, porque no es para reírse. O sea, algo que no entendemos actualmente es que hay momentos de la historia donde los artistas han sido la última línea de defensa en contra de la brutalidad. Y cuando tú hablas de eso, creo que merecen esos artistas que al menos te los tomes en serio, que le des cierta dignidad a ese tipo de trabajo. Y usualmente cuando yo hablo de artistas y tal, suelo hablar de pintores que yo admiro por eso, porque se la han rifado y en ese aspecto, pues no sé, como que no se me hace que quedaría bien tratar de bromear. Además de que te digo, pues realmente como que mi sentido del humor, no sé si lo tenga como tal, pero no va sobre la broma, sino sobre la ironía cuando existe. Mm. ¿Y en algún momento te has planteado el cerrar el canal? Momento Mm, así de bajón, de decir, "Pf, estoy ya cansado de tanto tiempo, tanta energía, lo aparco y bueno, ya veré, igual lo retomo más adelante o... Más bien eso, igual y cerrarlo no, pero sí hay semanas en que no he podido grabar porque no tengo ganas de grabar, pero también eso, como no tengo, por ejemplo, de repente en las miniaturas dice nuevo video cada miércoles y bueno, lo intenté, pero no pude, ¿no? O sea, realmente trato de hacer un video cada semana, pero tampoco tengo un horario como tan estricto.
sino Ujú. que, pues eso, grabo en el momento en que tengo tiempo para hacerlo y trato de que sea antes de que pasen 7 días desde el último video, pero cuando no tengo ganas de grabar, pues apelo a la solidaridad de los seguidores y no grabo, ¿no? Y después como para compensar grabo dos. Pero es como tan, ¿cómo decirlo? Es como ya se volvió parte de mi rutina, me es muy difícil sacarlo, porque incluso de repente grabo aunque no tengo ganas de grabar. De hecho, yo creo que se nota que subo un video y Mm. se nota que tenía muchísimas ganas de subirlo, ¿no? Y en cambio hay otros que sí hasta me alegra. Incluso, por ejemplo, a veces grabo videos que me entusiasman mucho y tienen pocas visitas y desanima un poquito, pero me Ya. alegra haber hecho un video que creo que vale la pena. Pero Mm. así como tan radicalmente de voy a cerrar el canal, creo que no, todavía no me ha pasado. O sea, aparte de eso que te cuento, creo que no he tenido como ese impulso todavía. Menos mal. Bueno, me alegro de que no lo hayas hecho. La verdad que mucha gente, cuando te esté viendo ahora, quizás estén pensando que es como dentro de ti, como persona, es como que subyacen diferentes facetas como que aparentemente son como muy disonantes. Por ejemplo, aparentemente es como tú tienes un formato, ¿no? Como de hombre serio. Normalmente siempre te veo vestido como de negro, ¿no? Doctor Francisco Soriano es como, da una Mm. imagen de, joder, es un tío que... Pero a la vez tienes estos tatuajes, por ejemplo, y hablas, por ejemplo, de tu época con rastas y tal, y es como, para mucha gente eso debe ser como una voladura de... Porque muchas personas igual tienen como el clic de que una persona que es profesor, doctor en Bellas Artes, tal, no sé qué, es como que tiene que ser una persona quizá como más seria o más académica, ¿no? O incluso por tu pintura. Tu pintura, por ejemplo, es seria, tiene un punto como de que tiene un peso, tiene como una trascendencia, tiene un, ¿sabes? Y de repente tienes otro punto, como que a veces, como que sales y dices, hostia, que, no sé, como Pues completamente fuera de ese arquetipo que... yo creo que es como generacional. Yo recuerdo que tenía un maestro, por ejemplo, que siempre iba de saco y corbata y me gustaría mucho eventualmente lograr eso, pero pues no por eso me van a borrar los tatuajes, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho los de tatuarme, o sea, no tanto los tatuajes como tal, sino tatuarme, o sea, traer tatuajes yo mismo, pero pues de repente también me gusta mucho vestirme con camisa, corbata y tal, y no siento que choquen tanto porque pues no es como que voy así me saco la playera para ir a comprar el pan, ¿no? Sino que de repente aquí en la intimidad del hogar a uno se le olvida que de repente tienes 10,000 visitas y así, ¿no? Sino que estás así cómodo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hace mucho calor y me encantaría pintar de traje y corbata como Mané, pero la verdad es que hace muchísimo calor como para hacerlo. Y fuera de eso, es que es muy curioso. Mi familia es de profesionistas. Mi papá es maestro de matemáticas, mi mamá era maestra de economía, mi hermano es arquitecto, mi hermana es doctora en biología. Y entonces era muy natural dedicarse al conocimiento. O sea, cuando yo empecé a hacer, digamos que en mi familia la línea entre el kinder y el doctorado es una línea recta, es como lo que hay que hacer y como que no te cuestionas por qué, no, simplemente pareciera que tiene que ser así. Y Mm, eventualmente te das cuenta que es más bien una elección, pero pues ya iba yo muy encarrerado. Cuando yo acabé la maestría, pues dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues el doctorado, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre había sido como el rebelde de la familia, o sea, como la oveja negra literalmente de mi familia, pero pues mm. no por eso tengo que suspender, qué sé yo, como los estudios y tal, sino que siempre he sido como un poquito inadaptado, esa es la cosa. En ese Eso es aspecto, lo que se transpira, es lo que a lo que me refería, como ese punto como de formal, ¿no? De doctor, tal, pero a la vez ese punto rebelde también, como... Sí, esa es la sensación que tengo. Tú seguramente debes ser muy conocedor de la escena artística en México, o concretamente en DF, ¿no? ¿Qué pues, sensación te transmite a ti la escena allí? ¿Cómo la describirías para alguien que lo ve desde fuera? yo creo que es intensa, o sea, es intensa, pero al mismo tiempo se mueve lentamente. Es muy emocional. Todavía hay como ese resabio bohemio de los grupos enfrentados entre pintores y tal.
De repente hay como mucha polarización entre, no sé, arte tradicional y arte conceptual. Están los grupos de arte más bien que surgen de las escuelas pues de las facultades de arte que suelen ser más conceptuales, los talleres. Hay muchos talleres últimamente de pintura y dibujo tradicional o academicista y chocan mucho, pero al mismo tiempo hay como una paz así firmada por debajo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo suelo contar que me ha tocado ir a exposiciones y hay alguien que de repente en el bar, en la cantina, te dice, no, ese tipo es terrible y acá, pero cuando están en su exposición, oye, increíble tu exposición, wow, ¿no? Y hay como ese extraño medio que se tolera, pero que al mismo tiempo es un poquito egoísta, diría yo. Pero también hay mercado, hay clientes si lo sabes buscar. Es una ciudad muy grande, o sea, realmente si tú realmente quieres vender obra, en algún lugar está tu cliente esperándote, hay Mm, alguien por ahí. Y eso le da cierto dinamismo, pero te digo, también al mismo tiempo hay como todavía ese resquicio de bohemia y tal. Y también están los que son de apoyos de gobierno, que suelen ser como la élite de lo cultural o cosas así. Y otra cosa que complica la situación es que hay pocos lugares de exposición que valgan la pena. Y los museos y tal están reservados como para las vacas sagradas, pero son medio inalcanzables y también eso provoca cierta competencia. Pero, ¿cómo decirlo? Se mueve mucho, o sea, es intenso, ujú, y sin embargo tiene esa pesadez de la falta de coerción en una estructura cultural más amplia. O sea, te digo, como ya. son grupos pequeños, no permite que se cree una agrupación sólida de, bueno, qué queremos, instituciones, demás, no hay esa organización. Y creo que eso es lo que se podría ver. O sea, incluso yo no sé, o sea, yo lo veo. A lo mejor yo estoy un poco dentro, pero al mismo tiempo me siento afuera. Te digo, conozco mucha gente, pero no son cercanos a mí, sino que de repente, como yo también hacía entrevistas, de repente conocí como a gente que ya se mueve en el gran mercado y tal, pero incluso cuando yo vendo algo suele ser vía casi personal o galerías o tal, pero rara vez conozco como más del entramado, sino que lo veo desde afuera, de un modo, qué sé yo, incluso más crítico, no sé, como que Ujú. tampoco me he metido de lleno en eso. Hay una cosa que me llama mucho la atención de México y es el hecho de que de una misma ciudad han salido artistas conceptuales súper rompedores que están teniendo éxito internacional y en el mismo espacio ha salido alguien como Avelina Lesper. Es como, tienes como una polarización, es lo que tú estabas diciendo ahora un poco, ¿no? Como artistas muy punteros y sin embargo una crítica de arte como Avelina Lesper es como que ahí de repente tiene un gran público y una gran cantidad de personas que la apoyan y que sustentan sus ideas. Es curioso eso, me llama mucho la atención. ¿Cómo crees que está afectando A ver si lo sé formular de una manera más o menos coherente. El hecho de que esté Avelina Lesper allí, que sea una crítica de arte mexicana, ¿crees que está de algún modo arrastrando a personas hacia esa posición que ella defiende? Incluso yo francamente creo que Avelina ha perdido mucha fuerza. Hace unos 5 o 6 años era muy fuerte, pues digamos, el fandom de Avelina. Tenía mucho peso lo que decía, sí llegó a polemizar con gente muy pesada, incluso con el mismo J. Medina. Pero actualmente la misma negativa del Esper de tener redes sociales, de tener más interacción, creo que ha disminuido su impacto en esta generación que es muy de lo virtual, ¿sabes? Porque ella se sigue apoyando en su blog pues hay que ser honestos, hay muy poquita gente que lee más de 15 líneas seguidas, ¿no? Es verdad. Y es curioso porque Avelina de hecho escribe muy bien, o sea, Avelina es alguien que escribe, no diría profesionalmente, francamente, hay un gran misterio alrededor de Avelina, que es que estudió Avelina, pero aparte de eso, es muy buena escritora, pero tiene ese recurso de convocar a la furia
en base a la ignorancia, creo yo. Y con eso me refiero no a que sus seguidores son ignorantes, porque luego sí se entiende y se enoja la gente, sino que su mismo estilo de crítica impide que sepas más de lo que ya sabías cuando llegaste a eso. O sea, tú dices, tú ves una obra de Gabriel Orozco y dices, eso no es arte, eso lo pude haber hecho yo, y de repente encuentras a alguien que te dice, es cierto, tienes razón, y entonces lo que tú dices es, ah, ya ves, lo sabía, me acaba de avalar, pero no sabes por qué, porque sigue siendo tu opinión, pero no ha habido una reflexión que te permite incluso justificar por qué no es arte. O sea, incluso podrías encontrar autores que te dirían, ¿sabes qué? Tienes razón, pero el tipo de crítica de Avelina impide esa retroalimentación a favor de un conformismo cultural, de decirte esto que crees que es arte porque es bonito y está bien hecho y cuesta mucho trabajo hacerlo, es lo que tienes que saber y no hay nada más. Tu propio gusto es suficiente para saber que es arte porque el arte es sentido común. Y entonces a la gente le encanta eso porque tiene que hacer muy poco esfuerzo, porque ya sabe que, bueno, a partir de mi sentido común puedo evaluar qué es arte y qué no. Pero en ese aspecto, y entonces, ¿para qué sirve tener un doctorado de arte, no? O sea, como que la gente al mismo tiempo reduce o minimiza el hecho de que el arte es una cosa milenaria, o sea, el hecho de que es algo que se estudia a nivel doctorado precisamente porque no es sencillo. Y la gente quiere creer que sí, porque la gente quiere ser poseedora de su propio patrimonio cultural y no se da cuenta que el reduccionismo de alguien como Lesper lo que hace es que lesiona ese patrimonio a favor de la ignorancia. Pero la ignorancia es popular. Esto mismo Cualquier... se podría aplicar a Villarán, ¿no? Con lo de Lamparte. Básicamente vendría a ser un poco la misma lectura. O haces distinciones, Es que creo que Lesper es mucho más agresiva. O más sea, todavía. sí, Lesper es alguien que sí insulta, propiamente dicho, pero como Lesper no parte de la premisa de, oh, pero es comedia, es mucho más duro. Porque, por ejemplo, Villarán, hace poquito vi su video donde habla de un artista conceptual y Sí. se refugia en la broma para atacar sin ningún buen argumento más que su propio sentido común la obra de alguien y lo exhibe, ¿no? Vean cómo no es arte, es ese tipo de exhibición, pero desde el chiste. Creo que es algo que utilizan mucho, por ejemplo, los comentaristas políticos, que llaman a la condena del grupo opositor, pero como soy un youtuber que hace bromas, puedo ser políticamente incorrecto, puedo insultar, puedo hacer un montón de cosas, pero es un chiste, así que tienes que tolerarme. Y en el fondo subyace la convocatoria al odio. Pero en el caso de Avelina no tiene ese filtro. Sí, Es sí, es más un duro. ¡Pam! personaje, o sea, no sé, es muy agresivo, es muy descortés dentro de lo políticamente correcto, no tiene ningún reparo en decir, este es el mundo que yo imagino ideal donde es el arte y la verdad es que es un poco aterrador. Y en cambio Villarán, te digo, como tiene ese resquicio del comediante, puede también convocar al odio, pero no se nota tanto. O sea, creo que sí es el mismo, o sea, evidentemente es el mismo, es la misma línea discursiva de arte es esto y esto no, pero Mm. son metodologías distintas. Una pregunta, o sea, de algún modo, lo que ellos buscan, yo creo, es mi interpretación, es quizá poner un poco de coto, como delimitar qué es arte, qué no es arte, como poner, como filtrar, ¿no? De algún modo. Poner límites a lo que vendría a ser el arte. ¿Tú tienes algún tipo de percepción de lo que tú considerarías que es un límite en el arte? Algo que digas, mira, yo creo que el arte puedes moverte hasta aquí. O sea, esta línea no se puede traspasar. Yo creo que la línea que no se puede traspasar es donde se lastima a un tercero bajo la justificación del arte. Por ejemplo, algo que yo creo que no se puede tolerar y no me importa qué tan justificable sea dentro del discurso, es el maltrato animal. O sea, tú no puedes hacer una obra donde maltrates a un animal. No puedes. Por radical que quieras ser, por político que sea lo que hablas, por extremo que sea lo que denuncias,
no puedes maltratar animales. O sea, te digo, creo que lo que está pasando con Damian Hirst, por ejemplo, es que en algún momento te preguntas, bueno, ¿cuántas mariposas más tienen que usarse para eso, ¿no? O sea, ya se acabó ese discurso, funcionó una vez, pero seguir haciéndolo es vulgar, ¿sabes? Y creo, bueno, ese es un caso, pero en general el arte no sé, que apela al maltrato animal me parece asqueroso. El arte que actualmente hace uso. Por ejemplo, un pintor que a mí me hace mucho ruido es el Lorca García por estas pinturas de niñas en situaciones de riesgo. Sí, bueno, está bien que convoques a la polémica, pero pues ya llevas casi una década, ya párale, ¿no? O sea, no es el tiempo que era. A lo mejor se podían hacer cosas que no habíamos visto que estaban mal, pero que ahora ya sabemos que a lo mejor convocan a cierto público o provocan ciertas reacciones que son ofensivas y tenemos que estar conscientes de que cosas que habíamos normalizado ya no son normales. Y no se trata únicamente de ser políticamente correcto, porque, por ejemplo, un tema que a mí me causa mucho conflicto, porque yo solía trabajar bueno, solía trabajar desnudos, es que el desnudo femenino se tiene que contemplar de otro modo. O sea, no creo que tenga que desaparecer, pero ya no puedes cosificar a la mujer bajo la excusa de la musa. Ya no puedes decir, es que es la musa creadora y entonces te pintas aquí pintándolo y la mujer como objeto de deseo. O sea, por ejemplo, esas cosas creo que ya no se pueden hacer. Y los límites del arte, hay un libro de Jean Clair que se llama La responsabilidad del artista, donde pregunta, bueno, ¿y de dónde sacamos la idea de que los artistas no tienen que responder a la sociedad, ¿no? Y yo he tenido conflictos con algunos creadores, tanto de manera virtual como directa, porque ellos dicen, es que el artista no puede tener límites porque eso es veneno para el arte. Y yo no sé si eso es tan cierto, ¿sabes? Creo que es como idealizarnos como creadores, ¿no? Así porque, ajá, ¿y qué vas a hacer con libertad absoluta? ¿Cuál es la gran metáfora o la gran reflexión que vas a lograr? Porque pareciera que para lo que usas la libertad absoluta es para justificar que puedas hacer lo que sea, aunque realmente no valga la pena, ¿sabes? Y entonces Mm. creo que el límite que no se tiene es lastimar gente o lastimar otros seres o lastimar cosas en el proceso de la creación artística. Pero eso también nos tiene que llevar a hacer un arte más complejo, más reflexivo. O sea, por ejemplo, en el caso del desnudo, bueno, ya no se vale esto que ha sido una constante durante siglos, pues entonces el reto está en encontrar un nuevo modo, lo que hizo Lucian Freud, por ejemplo. O sea, no sé, creo que las reglas, si bien algunos creen que es veneno para el arte, no operan en toda su extensión, sino que son más bien para procurar una convivencia que valga la pena, creo yo. ¿Has tenido constancia o noticias de este artista que se llama Piotr Pawlenski? No. Ruso, que es uno que se clavó el escroto Claro que sí, en la sí. Plaza Roja de Moscú. Hice un Pero, por vídeo ejemplo, hablando sobre él. sí, sí lo ubico. ¿Qué opinas? O sea, ¿crees que esa también podría entrar dentro de lo que vendría a ser limitaciones? O sea, el infligirse daño a uno mismo, No, o tipo Marina Abramovic en alguna ocasión también, o no, no, Orlan. no, no es lo mismo. O sea, yo creo que el problema radica en cuando lastimas a alguien Vale. que ni al caso, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, recuerdo una pieza de un autor, no me acuerdo si es brasileño, ¿quién era? Brito, no me acuerdo quién es, pero para hacer una pieza hablando sobre los bonzos en el conflicto de China con el Tíbet, Ujú. quemó, no me acuerdo si 10 o 50 o 15 gallinas, las quemó vivas. Y bueno, en un momento como los 60 de extremos políticos salvajes y tal, a lo mejor hasta tendría sentido, ¿no? Pero yo siempre he pensado, bueno, ¿y de qué nos sirvió avanzar medio siglo si tenemos que hacer eso todavía? Creo que ese tipo de cosas son las que me refiero. Pero Mm, en cualquier caso, por ejemplo, lo de Abramovic, esta pieza donde permite ser lastimada por el público y tal, o por ejemplo el caso sí. de Van Ader, que prácticamente se suicida para probar su punto, el caso de Greco, Humberto Abel Greco. Azcona hace poco también. No sé si la viste esa performance, que había una pistola Ujú. en el Círculo de Bellas Artes, creo que era, que apuntaba hacia él. Había muchas personas que le habían Claro, amenazado, claro. les envió una carta y les dijo que podían ir allí y matarle. Y él se postraba directamente y dejaba la pistola
disponible para que quien quisiera pudiera dispararla, ¿no? Por ejemplo, esa suena como una buena obra, pero también hay que contemplar como el entramado legal alrededor, ¿no? Porque una cosa es, propongo esto y me pongo en un riesgo que sería real si los haters estuvieran dispuestos a hacerlo. Por ejemplo, yo he tenido haters que dicen, te voy a ir a buscar y te voy a golpear literalmente. Recuerdo a alguien que es maestro en una universidad norteamericana Mm. que sí dijo eso y yo así, mira, le voy a pasar el dato a la universidad para que sepa de quién están empleando y me bloqueó de todo, ¿no? Pero, o sea, sí he tenido como amenazas constantes de gente que se siente muy ofendida, supongo, pero, tío, creo que hay un truco ahí en ese entramado legal. Ajá, voy, le disparo y luego, ¿qué pasa? Si alcanza la permisiva del autor como para zafarme o no? Y en cambio, el Ya, eso hecho es de verdad. Abramovic, te digo lo de Ader, eran momentos como más extremos. Por ejemplo, recuerdo mucho que aquí en México, William Burroughs estaba jugando a Guillermo Tell con su esposa y la mató y se zafó. Porque el gobierno mexicano dijo, no, pues cómo vamos a arrestar a William Burroughs, ¿no? Y entonces salió corriendo y la libró. Y eran momentos, creo que más brutales, pero la actualidad en la que vivimos está, yo creo que trata inconscientemente de pelear por ser un poco menos salvaje. Y en ese aspecto, cuando alguien, como este autor ruso, ¿cuál es su nombre? Piotr Pawlenski. Como este autor se clava el escroto en la Plaza Roja de Moscú, está denunciando una brutalidad desde donde él vive. O sea, lo que pasa con Pussy Riot. O sea, Pussy Riot literalmente la metieron a la cárcel una buena cantidad de tiempo porque creo que cuando tu medio es radical, requiere que tu arte sea radical. Yo suelo decir, de repente me dicen, es que el arte no tiene que ser político. Yo creo que el arte tiene que ser político cuando necesita ser político. Mm. En momentos, por ejemplo, lo que hace Tania Bruguera, lo que hacen las artistas que hablan sobre feminismo en México alrededor de los feminicidios, que es un fenómeno salvaje, que es un fenómeno brutal, lo que hablan alrededor de la pobreza en algunos estados sudamericanos. O sea, esos artistas no es que lo estén haciendo por gusto, y no todos, porque hay algunos que sí se aprovechan, pero no todos están explotando esas situaciones para crear una obra que van a vender a Estados Unidos y se van a distanciar. No, sino que hay gente que literalmente vive en ese medio, trabaja en ese medio y su arte es radical en cuanto que su medio es salvaje. Digo, la denuncia es parte esencial de cierto tipo de arte que es muy importante para la sociedad y que a veces se rechaza porque no es bonito. O por ejemplo, en el caso del performance, que es una herramienta que se utiliza muchas veces porque no hay otra, Ujú. llega un iluminado de las artes como Villarán o como Avelina diciendo, eso no es arte. Bueno, ve ahí donde no hay materiales, donde no hay nada con lo que trabajar y que solo tienes el performance y dile a ese autor que se le está jugando en contra de su sistema que no es arte. O sea, es muy cómodo juzgar desde la comodidad que te da el Mm. Internet, pero el artista de a de veras es alguien que se la juega. El artista de a de veras, y yo no podría decir que estoy en ese círculo, es alguien que arriesga su bienestar, su salud, su estatus social y a veces hasta su vida por su obra. Y creo en que ese es el límite del arte, el jugarte todo a favor de creer en una obra que al final va a servir para hacer al mundo menos cruel. Pero ese límite es muy lejano. O Ujú. sea, no creo que haya, que no creo no creo que haya tantos artistas como parece. Creo que hay muchos que buscan el arte, pero creo que el arte es algo mucho más esencial que difícilmente se alcanza. Y entonces a lo mejor hay un límite, pero es el mismo límite del espíritu humano. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Creo que me lo has puesto bastante ahora a huevo, como se suele decir aquí, para que te haga la pregunta que te quería hacer ahora. Y es si alguna vez has tenido alguna situación incómoda a raíz de tus vídeos, ya sea en algún directo, alguien que de algún modo te ha increpado o te ha amenazado, o algún hater, o no sé, algo que digas, hostia, mira, una anécdota interesante. Pues yo incluso tengo haters oficiales, digo yo. O
sea, como haters de cartel, ¿no? Así los que no faltan. Pero al final, no sé, tuve como un auge de hate cuando llegué a los 50,000 seguidores. O sea, literalmente era como que a diario recibía... Usualmente hay dos tipos de hater. El hater pintor, que dice, siga haciendo videos porque no sabes pintar. Y bueno, no en esas palabras, eso estaría bien, pero lo dicen más floridamente. Y el hater absoluto. Así de, no sé, por ejemplo, recuerdo mucho un comentario que se me quedó muy grabado por lo insulso que era, que decía, ¿tú qué vas a saber de arte si ni siquiera tienes pelo? Y tú así, o sea, Tito, es así como, güey, es muy raro, ¿no? ¿Perdón? Es como, y si te quedas, como, güey, ¿eso fue un insulto o qué, no? Como que si te quedas pensando así todo el día, sí, sí, tienes razón, ¿qué tal, no? Pero te digo, es cada vez menor. Y además algo muy útil, porque por ejemplo antes, te voy a ser honesto, cuando estoy aburrido reviso así los comentarios y tal, y como que me enfrasco con los haters, pero no me los tomo tan en serio, sino que es casi como para hacerlos enojar un poquito más. Y de un tiempo para acá se ha creado una respuesta de los seguidores. O sea, yo ya no tengo que escribir, hay hate, y alguien de los comentarios le responde a él, y entonces yo nada más así como, ay, mejor me salgo de ahí. Y lo más molesto que me ha pasado son los que escriben al Instagram de manera privada y te tiran hate. Muchas veces, por ejemplo, te digo, en el lado de los haters de tú ni sabes pintar, hay algunos que hasta tratan de estructurar una crítica, pero cuando emerge el hate ya no es como tan creíble. O sea, yo recuerdo uno que incluso trazó diagonales sobre piezas de hace como 10 años justificando, mira, por esto es que tu pintura es mediocre y tal. Curiosamente eligió pinturas que todas ya estaban vendidas, digo, bueno, pues ni hablar, ¿no? Pero sí trató de hacer como su estudio, pero terminaba diciendo, y por eso a mí no me provoca nada, no, pues ya valió madre, ¿no? Porque el punto es ese, que iba bien, pero lo vuelve personal. Y creo que te digo, ese es como el más molesto, el que te siguen. Por ejemplo, este tipo que te cuento incluso hizo una cuenta específicamente para poder escribirme y tal, y si te quedas, ay, sí te pone nervioso, ¿no? Un Como poco que de se tomen miedo, ¿no? tantas molestias. Sí, porque francamente algo que yo no haría, y a lo mejor lo hice en algún momento cuando era chaval, pero que yo no haría porque se me hace una pérdida de tiempo, es tomarme tantas molestias para fastidiar a alguien. Porque lo que sí entiendo es que los haters lo que quieren es desanimarte al grado de que ya no hagas lo que haces. Y esa es una victoria de decir, lo tumbamos, ¿no? Pero no sé, francamente, de repente es hasta halagador, así como "Güey, te tomas tantas molestias, te voy a mandar una foto autografiada o algo para que le puedas tirar dardos o algo, porque es asombroso el trabajo que se toman a veces. Y te digo, pone nervioso, pero más de un tiempo para acá ya me da más o menos igual, o sea, ya no respondo eh, hate de ningún tipo, se cuela de repente en los directos. Algo que aprendí, por ejemplo, en La Gata Verde, es que no hay que tener miedo a correrlos, porque de repente la gente dice, oye, ¿cómo vas a decir eso? Oye, pues, todavía que estoy aquí compartiendo mi tiempo, acá tengo que aguantar esto. Y te digo, yo aprendí mucho eso de La Gata Verde, que cuando algo le molesta, no se corta un pelo para decirlo, y pues creo que eso está bien, ¿no? Mm. Pero, te digo, además de ese tipo que se amenazó con venir a golpearme, no sé cómo eso lo haría mejor pintor, no he tenido como mayores conflictos en cuanto al hate. En cuanto a mi trabajo, por ejemplo, hice una serie de pinturas para mi tesis doctoral y algunas de ellas incluían escenas del narco y sí recibí amenazas de que quitara a los personajes que eran policías o soldados. Y esas sí las recibí directamente en el Facebook con amenazas donde me mandaron, por ejemplo, recuerdo una donde me mandaron una foto de un tipo empuñando una pistola y esas sí como que son otra cosa, ¿sabes? Sí son un poquito más pesadas, pero tampoco pasó a mayores, de hecho. Uf.
A mí, cuando digo estas cosas, se me ponen los pelos como escarpias, porque pienso, si tú, que tu canal es sobre arte, tienes gente que te odia tanto y de una manera tan exacerbada, es como, no sé, ¿qué será de la gente que hace cosas de política, ¿no? O que hacen, yo qué sé, o que es... te tienes que Es, ir realmente todo el rato mirando la espalda para asegurarte que nadie te clave una puñalada por detrás o que te... Qué bestia, ¿no? es que yo creo que en medios tan polarizados como México, por ejemplo, en México acaba de entrar un gobierno de izquierdas y entonces lo acusan de polarizar, pero la verdad es que venía polarizado de atrás, ¿sabes? O sea, Obrador, eh, ¿no? Mm. sí, sí, pero pues te digo, hemos tenido gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, y la verdad es que esas amenazas las recibí durante el gobierno anterior. Y si era, te digo, hay eventos trágicos en México brutales. Por ejemplo, hace poco se descubrió que el encargado de la seguridad en México, el encargado de la lucha contra el narcotráfico, pues estaba asociado, ¿no? Y si te quedas, ah, órale, bueno, entonces igual y la lucha no era tal. Y te Mm. digo, México es un país de contrastes, porque al mismo tiempo que tiene la versión extraordinaria, la versión bonita, que puedes venir a ver la casa de Frida Kahlo y decir, wow, oh, y que venden artesanías y cosas así, también está lo que llaman el México bronco, el México bravo, que es la gente que o sea, a la mínima se sacan la camisa y sobres, vamos a arreglar esto como hombres, ¿sí? Y creo que eso también afecta mucho. El machismo en México también produce una violencia continua. Y no nada más contra la mujer, que obviamente se ve reflejado principalmente ahí, pero también provoca que la violencia sea una opción muy viable en muchos medios. Y el arte no es ajeno a eso. O sea, digo, por ejemplo, a mí me han contado anécdotas de pintores que por un desacuerdo sobre una obra, pues lo han arreglado a golpes, ¿no? Y te quedas así como... "Ujú". Y te digo, pues creo que el chiste es como tratar de crear un medio mejor. O sea, yo creo que el arte es, entre otras cosas, arquitecto de un mundo menos salvaje. Y en ese aspecto, te digo, el canal, me alegra tener el canal porque creo que puedo expresar eso. O sea, incluso te digo, sobre lo de Villarán, sobre lo de Avelina, no estoy de acuerdo con cómo proclaman sus intereses, pero tampoco voy a convocar a la furia de hashtag farsante así. No, porque incluso muchas veces me dicen en los directos, es que ya deja de hablar de eso. Bueno, pues es que lo piden, ¿sabes? Y lo que hago es que doy una opinión, pero yo quiero creer, francamente, yo quiero creer que en el fondo de la violencia del Esper o de Villano, no estoy tan seguro, existe un verdadero amor al arte. Y creo que eso es respetable, ¿sabes? O sea, Sí, eso es algo, verdad. algo que entendí con el tiempo, porque antes yo era muy crítico y era muy bronquero y era muy agresivo, pero algo que entendí con el tiempo es que toda acción que se dé por amor genuino a las artes es al final una acción humana y es respetable si bien no estás de acuerdo siempre, ¿sabes? O sea, creo que se tiene que hablar más, creo que se tiene que dialogar más. Digo, por Mm. ejemplo, no sé, antes era cuando estábamos así como ya sabes, en el bar, con las cervezas con los amigos, sí era muy decir, no, ese pintor, ¿qué? Y era muy joven, era muy estúpido. Y ahora, por ejemplo, cuando me lo preguntan, pues digo, pues, ¿sabes qué? Creo esto, pero pues el tipo está pintando, ¿no? O sea, como que ya no me siento con derecho de descalificar a nadie. No podría hacerlo. Puedo emitir opiniones negativas, pero no podría decir eso no es arte, ¿sabes? Digo, Se- dime, Mm. dime. No, no, perdona. No, te iba a decir que yo tengo la sensación de que la trayectoria artística está muy ligada a la trayectoria personal, de vida de cada uno. Entonces, es como, a mí me costaría decir que tu vida o tu trayectoria humana, o sea, todo lo que estás experimentando y creciendo, está mal. O sea, por eso creo que cuando de repente dices, este artista es malo o es bueno, es como, bueno, ¿en base a qué criterio? En base, o sea, es un punto, una línea realmente muy fina la capacidad de poder criticar. Tú puedes o sea, criticar desde tu opinión, desde tu visión subjetiva,
Pero en realidad cada trayectoria y cada camino es respetable, ¿no? Creo que va un poco por ahí lo que estabas diciendo también. Sí, pero de repente se pueden hacer observaciones. Por ejemplo, te digo, yo critico mucho lo que llamo la pintura arjonista, porque pues, Ricardo Arjona se me hace como cursi y burdo dentro de su cursilería. O sea, no es lo mismo ser Benedetti que Ricardo Arjona, o Paulo Coelho y qué sé yo, Octavio Paz. Y entonces esa pintura la llego a criticar en cuanto a que utiliza esos mismos recursos de la música de Arjona, ¿no? Y con eso me refiero, te digo, acá en México un Carbonell, un Omar Ortiz, pero en general a toda la pintura que apela a la cursilería, porque en el fondo de la cursilería existe la imagen de la musa, de la cosificación, de la justificación del apasionamiento para volver objeto de deseo a la mujer y tal. Y entonces, en ese caso, yo critico eso y de repente también la técnica y tal, pero creo que eso implica una carencia dentro del discurso. Y ese es el modo en que yo estructuro mis críticas. Porque te digo, de repente a lo mejor usé mal la palabra arte, porque no me gusta usar la palabra arte, pero yo diría, qué sé yo, en el caso pues sí, de Carbonell. Es buena pintura usada para el mal. O sea, es como, tienes un superpoder, pero lo usas para la banalidad, ¿no? Y a mí Hmm. eso me desespera mucho, porque yo conozco pintores extraordinarios que insisten en darle vuelta a los mismos temas triviales. Y está bien que lo hagan, está bien, pero si tienes un superpoder, no lo quieres usar para hacer cosas grandiosas. O sea, yo conozco pintores que yo quisiera pintar así. O sea, hay pintores increíbles, por ejemplo, Ferri. Ferri es un pintor extraordinario y pinta eso y te quedas, neto, Ferry. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no abordas algo más complejo, no? Y eso me desespera, que de repente hay pintores extraordinarios que siguen hablando de mi novia me dejó y entonces pinto su traición. Ay, por favor, en serio. Y creo que eso es lo que me frustra, porque lo que es respetable es en qué inviertes tu tiempo, tu talento y tal, pero hay un reclamo cultural para que vayas más allá. Creo que el ser artista es un privilegio, pero también es ser pintor, vamos a quitar la palabra artista. El ser pintor es un privilegio, pero también es una responsabilidad, especialmente si eres bueno. O sea, yo creo en la libertad del arte, pero creo que esa libertad tiene que estar enfocada a que el pintor, el creador trate de ser mejor de lo que es. Creo que el arte reclama que seamos mejores de lo que somos. Y entonces cuando la gente que es muy buena en algo no trata de hacerlo, me produce una gran frustración. Y usualmente las críticas que yo estructuro, porque incluso yo hago muy pocas críticas negativas, si no me las piden, va por ahí. Porque te digo, algo que me gusta hacer en mi canal es compartir artistas que admiro. O sea, yo no me imagino haciendo un video únicamente para decir lo poco que me gusta a alguien. No sé, me gusta compartir cosas que me apasionan. O sea, me gusta compartir contenidos que creo que pueden hacer que la gente sea mejor. Y en ese aspecto, cuando de repente comparto, usualmente porque me lo piden, contenido de artistas que a lo mejor no me gustan tanto, por ejemplo el caso de Ferry o de Botero, que son de los primeros videos que hice, trato de ser muy puntual en eso. A mí no me gusta por esto, pero eso no implica que sea mejor o peor. Te estoy diciendo por qué creo que no, y tampoco me puedo, ¿cómo decir?, respaldar en algo tan trivial como a mí no me provoca nada. Bueno, ¿y eso qué, no? O sea, digo, Ya. yo recuerdo mucho una anécdota cuando yo estudiaba algunos cursos de teatro y así, y tenía una amiga que era una actriz regular, y ella decía, es que voy a hacer performance porque ya agoté el medio del teatro. Sí, oye, o sea, ¿de veras crees que agotaste el medio del teatro? Y no eres buena haciendo teatro y la culpa es de Shakespeare, o sea, no entendía, ¿no? Y te digo, creo que ese es el tipo de cosas que se pueden señalar, de repente algunas incongruencias, de repente algunas superficialidades, algunas banalidades, pero no se podría descalificar tan agresivamente, creo yo. Hmm. Hay un tema
que me interesaría también abordar, ahora que te tengo aquí y que puedo, puedo preguntarte todo lo que me va pasando por la cabeza, y es respecto al tema de tu pintura. Cuéntame un poco, o sea, hasta ahora, ¿cómo definirías que ha sido tu evolución pictórica? Porque lo que veo que haces ahora es, o sea, normalmente estás, bueno, descríbelo tú mejor, te dejo que lo describas tú, en vez de yo poner palabras en tu boca. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que tuve como una evolución muy lenta en un comienzo, porque yo no estudié arte, yo estudié diseño gráfico. Ujú. Y entonces en diseño gráfico me tocó como la etapa previa al boom tecnológico. Y entonces aprendías técnicas de pintura, de serigrafía, de gráfica, sí, porque todo era manual. Y yo me especialicé en hacer carteles para teatro en base a pinturas que realizaba. Tío, suena cliché, pero era el clásico chavito que vendía dibujos de Goku para ganarse la vida y así. Y entonces, tío, tenía la beta en diseño, aprendí técnicas de ilustración y empecé a producir en base a técnicas de ilustración. Y en ese entonces me gustaba mucho, como a todos, la pintura de Caravaggio, pero eventualmente cayó en mis manos por una amiga un libro de Arturo Rivera. Y cuando yo vi el libro de Arturo Rivera me quedé, ay, joder, quiero hacer esto, ¿no? Y entonces empecé a imitar el tipo de pintura de Arturo, pero eventualmente cuando acabé la carrera de diseño, que empecé a hacer el máster en artes, conocí pintores y descubrí que yo no sabía pintar. O sea, que lo que sabía hacer era hacer ilustración en base a un empirismo muy burdo, pero que realmente la pintura era un mundo aparte, era una cosa de técnicas, de procesos, de materiales y tal. Y entonces yo sentí la necesidad de compensar esos años perdidos de conocimiento pictórico y empecé a estudiar con diferentes pintores que me permitían ver sus procesos, porque no era que tomara clases, sino que literalmente era de, te limpio los pinceles en lo que me enseñas, ¿no? Y Ujú. entonces empecé a aprender a pintar y en ese entonces, de hecho, yo tuve un encontronazo con un maestro que yo apreciaba mucho, que en paz descanse, el maestro Antonio Salazar, y Antonio Salazar me dijo él, ¿sabes qué? Mejor dedícate a la foto porque como pintor tú no sirves. Y se fue así, ¡au! Bueno, sí, pero mi proyecto es de pintura. Y entonces Antonio, que era un pintor extraordinario, pero ya no hacía pintura, sino que hacía fotografía, y yo creo que también derivaba de eso, me dijo, bueno, va, entonces vamos a enseñarte a pintar bien. Y fue un mentor muy cercano a mí y me enseñó así como el compensado de la licenciatura en una maestría, ¿no? Y te digo, tuve mucho conocimiento de él, tuve mucho conocimiento de pintores profesionales, de compañeros en la maestría, aprendí muchísimo de mis compañeros porque eran pintores muy buenos y yo creo que pasé algo así como unos 2, 3 años sin pintar. Incluso yo ya tenía cierto mercado, cierta, pues no sé si la palabra es reputación, pero pues ya vendía pues. Y eventualmente dejé de pintar para formarme mejor y empecé a especializarme en técnicas tradicionales, principalmente. Que no, bueno, y a partir de eso empecé a variar mi estilo de pintura. También en ese proceso conocí al pintor Arturo Rivera y me quedé así como, bueno, a lo mejor no quiero hacer esto después de todo. Y empecé un proceso de buscar una identidad, pero lo que yo no quería era crear una identidad a partir de mi técnica. O sea, no quiero crear un estilo, sino que quiero crear un discurso que tú puedas ver una pintura y no sea tanto por la técnica, sino por el discurso que digas, ah, mira, debe ser de este pintor, ¿no? Y entonces Ujú. empecé a explorar la iconología a partir de la maestría y al final, cuando empecé a realizar el doctorado, me decidí a especializarme en iconología. Y entonces integro este conocimiento en mi pintura y creo que me ha permitido liberarme mucho pues en mi propuesta pictórica para también buscar un poco más allá, porque además eso, no quiero hacer una pintura que se vea bien y nada más, sino que quiero hacer una pintura que atraiga la atención para que a partir de eso explores la pintura. Me interesa eso, no me interesa tanto el impacto visual, sino una complejidad de la que estoy consciente. O sea, algo que no me gusta en mi pintura es esta opción de, bueno, lo que tú veas, eso es.
sea, creo que esa pintura es hasta medio irresponsable. Creo que un pintor, al menos en mi caso, tiene la responsabilidad de hacerse cargo de su discurso. O sea, no me gusta la idea de que la gente ve lo que quiere ver, porque eso lo hace de por sí. Y decir que es un valor agregado es absurdo. O sea, la gente lo va a ver y se va a sentir relacionado de un modo personal con la pieza, pero dentro tiene que haber más. Dentro creo que tiene que existir esa gran tradición de la pintura de codificar información, de dar un discurso poético dentro de la pintura. Y es lo que estoy buscando recientemente. Y te digo, ha sido una evolución tanto técnica como discursiva, que actualmente me ha llevado a las pinturas de grupo, a la convocatoria de modelos no profesionales para trabajar, a las reflexiones en tono social, pero también en tono humano. O sea, creo que, no sé, te digo, a cada rato llega un hater diciéndome, no tienes composición, y no es tanto lo que busco es más bien pintar poemas sociales y humanos, creo que es lo que trato de hacer a partir de la figuración. Para todas aquellas personas que dicen, hoy día ya no tiene sentido la pintura porque la pintura ya está ya un poco pasada y hoy día con todos los medios de los que disponemos, etcétera, es como que pintar está completamente ya fuera de lugar. ¿Tú qué les dirías? Mm, Creo que es ingenuo, por decirlo menos. Creo que la pintura es tan grande como los pintores, y los pintores siempre van a encontrar cosas nuevas de qué hablar. O sea, la figuración existe porque es un lenguaje dentro de las artes, y es muy difícil agotar ese lenguaje cuando los discursos son nuevos, y eso no impide que coexista con la abstracción o, por ejemplo, en el caso de la pintura que tienes atrás, el expresionismo. O sea, la pintura es algo que existe prácticamente desde la humanidad. La primera acción humana fue decir, ¿se podrá pintar un mamut en una pared? ¡Ah, se puede! En ese momento hay una relación directa entre la misma conciencia del hombre, bueno, del ser humano más bien, como tal, y la pintura. No recuerdo quién es el autor que dice que lo bello de la pintura es que nació en la misma cueva que Dios y la magia. Y la pintura es tan amplia, tan exquisita, no solo en las técnicas occidentales, sino en las técnicas de cada pueblo que la ha desarrollado, que pensar que ya no hay que pintar es no entender de qué va el espíritu humano, ¿no? Es no entender la poesía, es no entender el narrar historias, es no entender qué es ser humano, porque la pintura está ligada íntimamente a la misma permanencia del espíritu humano, y en ese aspecto que está caduca, tan caduca como puede estar el contar una buena historia. Digo, mi gran pasión es contar historias. Digo, por eso estoy escribiendo actualmente, porque a mí lo que me gusta es contar historias. No es tanto hacer imágenes, sino contar historias a través de los medios que tengo. Y yo confío mucho en que el arte va sobre eso, como contar historias a otras personas, y que a partir de eso los medios no se vuelven obsoletos cuando están en manos de la gente correcta. O sea, un tema tan trivial como el desnudo, que Manet revoluciona después de cientos de años de hacerlo igual, siempre hay esa posibilidad de que llegue alguien genial, que evidentemente no voy a ser yo, pero siempre hay esa posibilidad de que llegue el gran genio de la pintura como Bacon, que te diga, ah, sí, pues ahora es así, ¿no? Y en ese aspecto no se puede decir ese tipo de cosas, no se puede pensar que la pintura está agotada, lo cual no implica que no existan nuevos medios. O sea, las artes ancladas a los nuevos medios son válidas porque la pasión por el arte obliga a explorar todas las posibilidades que tenga, y las posibilidades del arte son infinitas. Son infinitas, pueden hacer arte de prácticamente cualquier cosa, puedes tomar basura y hacer arte porque es posible, porque el arte requiere de la creatividad, de la pasión, del amor, también del compromiso, y puede tomar cosas tan brutales como la muerte, como el asesinato, como las enfermedades, y hacer arte con ello. Yo creo la pintura no está agotada, pero eso no implica que todo lo demás también pueda coexistir, porque estamos en ese tiempo donde las descalificaciones afortunadamente ya no condicionan la creatividad. Ya no es el tiempo del poder ilimitado de la crítica,
sino que es el tiempo de apostar por robar gente a la banalidad. O sea, creo que esa es la clave, que el arte está en un momento difícil porque la banalidad recorre el mundo a través de las redes y del internet, pero un buen artista tiene que decirte, detente un segundo a pensar y piensa lo que estás haciendo y quién eres. Y creo que la pintura tiene un lugar preponderante en esa actividad, porque la pintura te obliga a detenerte. Y mientras haya gente que quiera pensar en algo más complejo que el mensaje inmediato, la pintura va a estar ahí presente, la figuración, la abstracción, el expresionismo, los sismos en general, porque todo convive en ese momento. Una pregunta, ¿crees que influye en tu obra cuando estás... ¿Ha habido alguna vez que te he visto hacer algún directo? Que los Ujú, haces muchas veces de noche, que... Bueno, luego te explicaré, bueno, te voy a explicar ahora. Una anécdota que me pasó una vez es que eran como las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y ujú. muchas veces me levanto, miro el móvil y me apareció el doctor Francisco Soriano está emitiendo en directo. Y lo típico que pones el de esto en el móvil, me fui al lavabo, estaba ahí sentado y de repente fue como, ah, mira, tú en el directo dijiste, ah, mira, acaba de incorporarse Rayitos, no sé qué, saludos, tal. Y la gente Ajá. saludándome y yo sentado en el váter, ¿no? Y era como una escena tan surrealista, yo pensaba, hostia, vivimos en un tiempo tan loco. Hay veces en las que he visto directos tuyos donde estás con la copa de vino, tranquilamente, súper relajado, pintando. Había uno, bueno, es que estabas pintando con la paleta pequeña para que la gente pudiera ver también el Ujú. proceso, que muchos preguntaban que por qué la paleta pequeña, también me hacía gracia eso, que la gente como pensando que igual es una técnica secreta o algo que conocías tú. Y me preguntaba, ¿hasta qué punto no debe también de influenciar el sentir toda esa energía de todas esas personas con las que te vas comunicando a la vez que estás creando una pieza? ¿Tú crees que de algún modo afecta o crees que es como algo que transcurre en paralelo? Yo creo que transcurre en paralelo, o sea, cuando yo empiezo a pintar algo, ya boceteé como 20 veces lo que voy a hacer. Mucha gente me dice, digo, de repente dice, no, es que lo que tú haces es que pasa la foto y la verdad es que es un poquito más complicado que eso, porque haz de cuenta que tomo 7 fotos y necesito algo de cada una, porque no salió una que estuviera bien. Y entonces tengo que sacar cada uno de los personajes, hacer un collage, a veces lo hago digital, a veces a mano, luego hago una composición en base a eso. Una vez que hago eso, hago un boceto a escala de la pieza final y cuando la voy a pasar, usualmente lo ploteo, pero el boceto ya va trabajado de una semana o más. De repente he tenido piezas que he tenido un proceso de trabajo previo de meses, literalmente, desde que tengo la idea, porque usualmente cuando yo tengo una idea solo la hago así como rápidamente, ya sabes, stickers, pues, stick, acá, chic, 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 órale, esto va a ser, y luego tengo que convocar a los modelos y tal, y entonces cuando empiezo a pintar, tengo muy claro qué es lo que quiero que pase. Y cuando estoy pintando y hay gente en los directos y tal, de repente hay observaciones que son muy útiles. No me acuerdo, por ejemplo, hace no mucho alguien me dijo, oye, ese cráneo que estás pintando tiene este fallo. Y yo decía, ay, pues es cierto. Pero además de eso que de repente me dicen así detallitos de esa mano no está bien hecha y ya que la vez dices, oye, si no me dicen no me habría dado cuenta, no hay como demasiada influencia porque ya tengo muy claro qué va a pasar, pero lo que sí hay es que se cambia el ritmo de trabajo. Creo que detallo más cuando estoy en un directo que cuando no, porque usualmente estoy trabajando sobre segmentos muy pequeños. Y entonces Ujú. sí es así como trabajar, pero no sé si influye así como tal, aunque alguna afectación sí tiene, pero no sabría decirte exactamente cuál es, no la he logrado deducir, ¿sabes? Digo, según yo no es tan grande, pero se tendría que comparar. Yo creo que es muy valiente el cuando uno está pintando, hacerlo en directo y que que otras personas te estén viendo en directo todo lo que estás haciendo. Hay muchos artistas que eso, vamos, se cortarían, se cortarían las venas antes de hacer eso por miedo, ¿sabes? Por miedo a que vean sus imperfecciones, sus inseguridades, los fallos que uno tiene. Y yo creo que es muy humano y es algo muy, creo que es positivo hoy día el que aprovechando las redes la gente tenga esta capacidad
y que a la vez también nos ayuda como a poner en su justa dimensión a los artistas. Quiero decir, cuando estás creando una obra de arte, es un proceso lento en el que hay momentos en los que las cosas te salen bien, momentos en los que no, momentos que tienes que andar con prueba-error. O sea, que creo que es súper positivo que hagas eso y que seas tan valiente, la verdad. Mm. Yo creo que algo que sucede es que se mistifica mucho el proceso artístico. O sea, como que te Mm. imaginas aquí a Picasso desnudo pintando a la luz de las velas. Y igual y si fue así, ¿no? Pero no deja de ser una persona. Digo, cada quien tiene sus procesos. Yo conozco desde los que se meten LCD cuando pintan hasta los que sí lo hacen como súper tradicional y muelen sus pigmentos y así. Pero al final son procesos humanos. Y te digo, dejar entrar gente a eso en un medio virtual tan masivo resulta atemorizante, pero después de un rato hasta sientes esa compañía, ¿sabes? O sea, por Qué ejemplo, digo, bueno. yo Mm. cuando pinto, por lo general no pongo música, no me gusta pintar con música, sino que pongo directos de otras personas o documentales y cosas así, porque me gusta mucho escuchar voces de algún modo, ¿sabes? Y no me gusta tener gente cerca cuando pinto, pero sí me gusta escuchar que hay gente afuera, ¿no? Y en ese aspecto de algún modo me ancla al mundo cuando pinto hacer estos directos. Y por otro lado, pues Mm. si le es útil a alguien, pues qué mejor, pero tío, de repente sí llega gente acá diciendo, no, que tu técnica, que esto y así, pero pues siempre va a haber esa gente y a lo mejor hasta tienen razón, pero no por eso uno deja de producir. ¿Qué más da al final, no? Cada cual tendrá su opinión independientemente de lo que hagas. Lo importante es que que tú estés bien también, ¿no? Que estés a gusto con tu trabajo y que, que vayas siguiendo tu camino, supongo. Yo creo que uno nunca está completamente a gusto, tío. Digo, no sé tú, que también pintas y así, Mm, pero siempre que acabas dices, ah, esto hubiera salido mejor así. Pero es parte del proceso. Yo tengo la idea de que cada pintura que haga tiene que ser mejor que la anterior. O sea, no puedes ir para atrás, no puedes hacer una pieza y decir, ah, me gustó la que tenía hace 5 años. Realmente creo que uno tiene que ir pensando que la pieza de mañana tiene que ser mejor. No se puede estancar uno en el anhelo de los buenos tiempos. O sea, para mí los buenos tiempos son los que vienen, no los que pasaron, ¿no? Tuvieron sus cosas buenas, malas, pero yo realmente quiero pensar que la pintura que voy a hacer mañana va a ser mejor que la que estoy haciendo ahora. Y mm. no sé, digo, a partir de eso, también el chiste es trabajar constantemente, estar pintando todo el tiempo. Oye, yo creo que nos ha quedado una entrevista perfecta, ¿eh? Yo creo que toda la Sí, gente que esté viendo esto, sí, 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 sí. Está muy bien. La verdad es que te agradezco un montón que me hayas dejado este tiempo, que me hayas dejado gozar de tu compañía, poder entrevistarte. Y como hago siempre con toda la gente a los que entrevisto, si quieres y te apetece, puedes ahora hacer ujú. una pregunta. Si hay alguna Ok. pregunta que te gustaría hacerme, pues ahora es el momento. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces, de pintar, de ser youtuber, de tal? ¿Qué es lo que más disfrutas de todo esto? Lo que más disfruto... Ostras, es una buena pregunta, ¿eh? Nunca me la había planteado. Creo que disfruto un poco todo, o sea, todo en su justa medida. O sea, cuando hago vídeos me gusta el resultado, me gusta el poder compartir con otras personas ideas, o cuando de repente alguien te escribe y te dice, oye, me ha encantado esto que has hecho, eso me anima un montón también. A nivel pictórico me gusta mucho también, es un poco raro, pero me gusta mucho como ensuciarme, me gusta sentir la Ujú, pintura a veces. Sí, ¿sabes? Como de alguna manera embrutecerme, el luchar, el que de repente no salga bien, borrar, tener que... Toda esa batalla que encierra cada lienzo, a mí eso me encanta, me da mucha vida. ya, ya. Pero me gustan los dibujos, me gusta cuando hago performance también, me gusta porque es un reto, ¿sabes? Porque muchas veces hay personas que se creen que cuando yo hago una acción como, yo qué sé, no sé, cualquiera, la de caminar sobre inmigrantes gratis en Berlín, ¿no? Que todo de gente en el suelo y que la gente caminara gratis y tal. Para mí, cada vez que hago una de esas acciones, siempre parto de un miedo. Siempre salgo con miedo, porque no soy una persona que diga, guau, es que soy un echado para adelante, me da todo igual. No, siempre voy con miedo. Pienso que me van a detener, que me van a pegar, yo qué sé, me van a pasar mil historias, ¿no? Y la sensación que tengo después, una vez que he conseguido llevar a cabo esa acción
y que se ha hecho realidad y que ha salido bien y que he salido ileso de una pieza, hostia, eso es muy gratificante también. Por eso digo, es como, la verdad es que me gusta en general todo, todas las cosas me aportan algo. Me gusta el crear en general, o sea, el materializar donde no había nada, conseguir crear algo, ya Ya, ya. sea por eso, por el sentir la materia o por el ser capaz de enfrentarme a mis miedos o a historias que tengo en la cabeza y ser capaz de superarlas. Eso también me llena un montón. Es que es eso, Muy ¿sabes? buena pregunta, ¿eh? Al final es eso. Creo que un artista es alguien que confronta el miedo con obra. O sea, por ejemplo, creo que un pintor no es tanto su obra, sino cómo confronta la vida a través de la pintura. Y no sé, sí entiendo eso que dices porque al final es eso, ¿no? Sentirse vivo en Mm. un mundo donde es tan fácil no hacerlo. Creo que eso es el arte, ¿sabes? Eso es por lo que nos dedicamos a esto, para poder recordar que estamos vivos y que es apasionante, ¿sabes? Pues sí, pues sí. Pues oye, nada, muchas gracias a ti, gracias a las personas que nos están viendo también, Saludos a todos. que han podido disfrutar esta entrevista. Y nada, los que, pues ya sabéis, en la descripción os dejo el canal del doctor Soriano para que vayáis a verlo, ya veréis que no os va a defraudar. Los que no estéis suscritos a mi canal, pues suscribiros también. Si os ha gustado la entrevista, pues darle al like. Bueno, en fin, todas esas cosas que se dicen cuando haces vídeos en YouTube. Un placer y espero que nos veamos muy pronto. Hasta luego. Chao.